Antes de que existieran reyes, imperios o guerras, hubo dos hermanos, dos almas nacidas del mismo vientre, pero separadas por una sola decisión ante quién ofrecer su corazón. Uno alzó su ofrenda con fe, el otro con orgullo, y en un solo instante, la tierra, que hasta entonces solo conocía el rocío del amanecer, probó por primera vez el sabor de la sangre humana. Esta no es solo una historia antigua, es el origen del dolor, el principio del conflicto que aún divide a la humanidad, porque mientras Abel representa la obediencia, Caín encarna la rebelión y entre ambos se esconde la eterna batalla entre la luz y las tinieblas. Prepárate, porque hoy vas a descubrir el verdadero significado del primer asesinato en la Biblia y cómo su eco todavía resuena en nuestro mundo. Bienvenido a la Biblia Sagrada. Esta es la historia de Caín y Abel. Dicen que el primer asesinato no comenzó con un arma, ni con un golpe ni con un grito. Comenzó con una mirada cargada de celos de rabia contenida, de una herida invisible. Fue el día en que Caín miró a su hermano Abel, y ya no vio en él un hermano sino un rival. Y así, el pecado, ese antiguo virus del alma, encontró su primer huésped. El corazón humano, recién nacido fuera del Edén, ya aprendía a latir con odio. Después de la caída, el mundo era un lugar distinto. El viento que antes susurraba paz, ahora arrastraba dolor. El cielo, que antes brillaba con gloria, parecía distante. Y la tierra, que antes daba fruto sin esfuerzo, ahora exigía sudor, cansancio y lágrima. En ese mundo quebrado, Eva dio a luz a su primer hijo. Con la ayuda del Señor he adquirido varón, dijo con esperanza. Lo llamó Cain, que significa adquirido u poseído. Ella creyó, como toda madre que anhela redención, que ese hijo podría ser el prometido, el que aplastaría la cabeza de la serpiente en el Mesías. Pero no sabía que ese niño sería más bien el símbolo del alma caída. Años después nació Abel, cuyo nombre significa vapor, aliento pasajero. Era un alma serena, sencilla, de mirada limpia. Mientras Caín cultivaba la tierra, Abel cuidaba ovejas. Uno trabajaba con sus manos, otro con su corazón. Y aunque ambos adoraban al mismo Dios, no lo hacían del mismo modo. Un día, ambos decidieron ofrecer sacrificios al Señor. Caín presentó frutos de la tierra, lo que había cosechado con su esfuerzo. Abel, en cambio, ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos, y la grasa más pura. No era solo una ofrenda, era una declaración de fe en Dios. Reconozco que nada es mío, todo proviene de ti y fue ahí donde el cielo se inclinó. El humo del sacrificio de Abel subió recto, como si Dios lo respirara. El humo de Caín, en cambio, se dispersó entre las sombras, como si la tierra lo rechazara. Caín lo notó. Su rostro cambió, su espíritu se torció. El orgullo empezó a pudrir lo que quedaba de humildad. ¿Cómo es posible?, pensó, que Dios acepte la ofrenda de mi hermano y no la mía. ¿Acaso no trabajo más que él? No he sudado, no he sembrado, no he labrado el suelo maldito. Pero Dios no mira el sacrificio, sino el corazón detrás del sacrificio, y el de Caín no ardía de fe, sino de vanidad. Entonces el Señor habló: ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Palabras divinas que resonaron como una advertencia y una promesa. Era la voz del Padre hablándole a un hijo perdido. Pero Caín ya no escuchaba, porque cuando la envidia entra, la voz de Dios suena lejana, y la razón se apaga. Desde ese momento, Caín empezó a mirar a su hermano con otros ojos. Lo observaba mientras cuidaba las ovejas, mientras oraba, mientras sonreía, y cada vez que veía el favor de Dios sobre Abel, algo se quebraba más dentro de él. A la Biblia dice que el pecado está a la puerta, y esa puerta, Laura, es el corazón. Caín tenía la llave, pero decidió dejarla abierta. Dejó que la oscuridad entrara, y esa oscuridad le susurró ideas que jamás habían cruzado la mente humana. Él no merece lo que tiene. Si no existiera Abel, Dios miraría solo tu ofrenda. Si eliminas a tu hermano, eliminarás tu vergüenza. Nadie le enseñó a matar. El odio fue suficiente maestro, pero antes del crimen hubo silencio, el tipo de silencio que antecede a las tragedias. Abel confiaba, no imaginaba lo que se avecinaba. Era su hermano, su sangre, su infancia compartida. ¿Cómo sospechar del mismo con quien había orado tantas veces al amanecer? En el fondo, esta historia no solo habla de Caín y Abel, habla de nosotros, porque todos llevamos dentro un Caín dormido. Cada vez que alguien es bendecido, y nosotros no lo somos, cada vez que comparamos, que envidiamos, que nos creemos más dignos, ahí nace la misma sombra que oscureció aquel primer altar. Y Dios sigue hablando hoy, con la misma ternura: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Esa frase sigue siendo un llamado a cada ser humano, porque lo que Caín no logró, tú sí puedes lograrlo.
Pero él no quiso. Su orgullo fue más fuerte que su obediencia, y el rostro del primer hombre nacido en el mundo se endureció como piedra. En sus ojos ya no había luz, solo el reflejo de una decisión que cambiaría la historia para siempre. Y así, bajo un cielo mudo y una tierra expectante, Caín se levantó una mañana y llamó a su hermano. «Vamos al campo», le dijo con voz tranquila. Y Abel lo siguió, sin saber que caminaba hacia el primer crimen de la humanidad. Los ángeles observaban. El cielo contenía la respiración, y la tierra, que pronto bebería sangre inocente, se estremecía anticipando el peso de la maldición que estaba a punto de nacer. El sol estaba alto cuando los dos hermanos caminaron hacia el campo. El aire olía a tierra, a hierba recién cortada, a vida. Pero algo en ese silencio era distinto. No había pájaros, no había viento. Solo el sonido de los pasos de Caín y Abel. Sobre el suelo maldito Anabel sonreía. Llevaba un cayado en la mano, su mirada era tranquila. Era un día más para él. Pero en el corazón de Caín, las palabras de Dios resonaban como martillos. El pecado está a la puerta, y ya no lo escuchaba como advertencia, sino como eco lejano. Su mente había sido invadida. Ya no resonaba, solo ardían de pronto. Se detuvo, miró a su hermano, y en su pecho una ira antigua, una que ni siquiera entendía, estalló como fuego. Y Caín, el primogénito del mundo, levantó la mano contra su propio hermano. El suelo tembló. El grito de Abel se perdió entre los árboles, y por primera vez en la historia, la sangre humana tocó la tierra. Fue un instante, pero la eternidad lo registró. El cielo se oscureció, los ángeles guardaron silencio, y Dios, el creador del aliento, miró la escena con tristeza indescriptible. El hombre, creado a su imagen, acababa de destruir su reflejo. Caín respiraba agitado, su cuerpo temblaba. Su mente estaba en blanco, el silencio del campo lo envolvía. Y por un momento pensó que todo había terminado. Pero no sabía que la sangre tiene voz. La escritura dice: y el Señor dijo, «¿Dónde está Abel tu hermano?» Y él respondió: «No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?» Fue la primera mentira después del Edén. La misma voz que había engañado a Eva ahora hablaba a través de su hijo. Y el Señor le respondió: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Ese fue el inicio del juicio divino, porque la sangre inocente siempre grita. Laura grita justicia, y su clamor sube más alto que cualquier oración. Dios no preguntó porque no supiera, sino porque quería que Caín se mirara a sí mismo. Pero Caín no lloró, no se arrepintió, solo tuvo miedo. Miedo del castigo, no del pecado. Entonces Dios le dijo: «Ahora maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Y ahí se rompió algo profundo. El primer hombre nacido se convirtió en el primer exiliado del alma. Ya no tenía hogar, ni propósito, ni paz. El hijo que Eva creyó sería el Salvador se había convertido en símbolo de condena. Caín respondió con amargura: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios, incluso en medio del juicio, mostró misericordia. Colocó una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Una marca misteriosa, no de aprobación, sino de protección. Porque, aunque Caín había derramado sangre, todavía era un ser bajo la compasión divina. Muchos han intentado descifrar qué fue esa marca. Algunos dicen que fue una cicatriz, otros una señal en su rostro. Pero el verdadero significado no está en lo visible, sino en lo espiritual. La marca representaba la gracia que impide que el pecador sea destruido antes de tiempo. Porque Caín representa a toda la humanidad caída, y la marca representa a la misericordia de Dios que aún hoy nos sostiene. ¿Te das cuenta del paralelo? Así como Abel derramó sangre inocente, más adelante habría otro justo, otro inocente, cuya sangre también sería derramada. Y esa sangre, la de Cristo, también clamaría, pero no por venganza, sino por perdón. El escritor de Hebreos lo dice claramente: la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Abel clamaba justicia, Cristo clama redención. Y entre esas dos voces se mueve toda la historia de la humanidad. Abel murió, pero su fe no. Caín vivió, pero su alma quedó vacía. Uno ofreció lo mejor y fue aceptado. El otro ofreció su ego y fue rechazado. Esa es la diferencia entre religión y relación, entre ofrenda ritual y adoración verdadera. Caín quiso ganarse el favor de Dios con su esfuerzo. Abel simplemente creyó. Y por eso, aunque su cuerpo cayó, su testimonio sigue hablando hasta hoy. Quizá por eso Dios permitió que Caín viviera, porque su historia debía recordarnos algo eterno, aunque cuando el corazón se aleja de Dios, incluso lo sagrado se vuelve peligroso. Y así, el primer derramamiento de sangre no solo fue tragedia, fue también
Profecía. La profecía de una humanidad que necesitaría una sangre más pura, una justicia más alta y una gracia más fuerte. Y esa gracia aún llama a ti, a mí, a todos, porque cada vez que la envidia toca tu puerta, cada vez que el orgullo te susurra que mereces más, Dios vuelve a decir, en el pecado está a la puerta. Pero tú puedes dominarlo en sí. Esta historia te ha tocado el corazón, no la ignores. Suscríbete a la Biblia Sagrada, comparte este mensaje, y deja que el Espíritu te recuerde que todavía hay esperanza incluso para los Caínes de este mundo, porque la sangre del Cordero sigue hablando, y su voz aún puede cambiar tu historia. Es impresionante cómo el pecado, cuando no se arrepiente, se vuelve herencia. Lo que Caín comenzó con una envidia, Lamec lo transformó en arrogancia. El corazón humano, separado de Dios, se vuelve fábrica de excusa. Y así, la línea de Caín siguió creciendo, hasta que su espíritu terminó dominando toda la tierra. Fue esa corrupción, nacida de una sola decisión, la que llevó al diluvio. El mal no surgió de la nada, se propagó desde el orgullo de un solo hombre que no quiso oír la voz de Dios. Y aquí está lo profético. Caín es el retrato de la humanidad antes del juicio, y Abel es la sombra del justo que muere por fe. Ambos representan dos caminos que siguen existiendo hoy en el camino del esfuerzo humano, y el camino de la gracia divina. El camino de Caín construye ciudades, pero no altares. Levanta monumentos, pero no busca perdón. Funda civilizaciones, pero olvida a Dios, ni así. El mundo avanza tecnológicamente, pero espiritualmente se pierde Nod, la tierra del errante, del que nunca encuentra paz. ¿No es ese el mundo actual? Tenemos más conocimiento que nunca, más poder, más ciencia, más comunicación, pero menos presencia, menos humildad, menos oración. Vivimos en la era de Caín, donde el orgullo se llama progreso, y la independencia de Dios se celebra como libertad. Y sin embargo Dios sigue siendo el mismo, aún busca a los que se arrepienten, aún cubre con gracia al que reconoce su error. Pero la mayoría sigue construyendo ciudades sobre tierra maldita, intentando llenar con ruido lo que solo el Espíritu puede sanar. Caín levantó muros para protegerse del miedo. Hoy, el ser humano levanta muros digitales, muros emocionales, muros espirituales, y detrás de todos esos muros sigue resonando el mismo clamor. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Lo que Caín no sabía era que la marca que Dios puso sobre él no era maldición. Era un recordatorio, un símbolo del pacto que un día se sellaría con otra sangre, no de venganza, sino de redención. El pecado de Caín fue el eco del Edén, pero la sangre del Cordero sería la respuesta del Calvario. Cada gota derramada en aquel campo profetizaba otra sangre, una que caería siglos después sobre el monte Gólgota, una sangre que también clamaría desde la tierra, pero esta vez, diciendo, Padre, perdónalos. Ahí está la belleza escondida en la tragedia. El primer derramamiento de sangre no solo reveló la profundidad del pecado, sino también la necesidad del Salvador, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si miras bien, verás que la historia de Caín no termina en condena, termina en misericordia, porque incluso cuando Dios lo desterró, lo protegió, y eso nos muestra que no hay pecado tan grande que anule la compasión divina. Más adelante veremos cómo la descendencia de Caín dio forma a un mundo corrupto, y cómo Dios comenzó a preparar en silencio una nueva línea, la de Set, de donde nacería la promesa de redención que culminaría en Cristo. Si esta historia ha despertado algo en ti, suscríbete a la Biblia Sagrada y comparte este mensaje. Ayuda a que más personas descubran que incluso los que erran lejos de Dios todavía pueden ser alcanzados por su gracia. Caín se alejó del lugar donde la voz de Dios aún resonaba. El viento soplaba sobre la tierra maldita, y sus pasos dejaban huellas que jamás volverían a borrarse. Él sabía que algo había muerto en su interior. Más que Abel, más que la inocencia, murió su comunión con el Creador. La Escritura dice que Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nat significaba ejanchi, vagabundo. Era un territorio sin altar, sin presencia divina, sin promesa. Allí Caín edificó una ciudad. Irónicamente, el hombre maldito por la tierra construyó sobre ella. Intentó establecer estabilidad donde Dios había decretado movimiento perpetuo. El corazón humano siempre ha intentado lo mismo, en construir imperios lejos de la voluntad de Dios. La marca que Dios puso sobre Caín no fue castigo, sino advertencia, una señal de misericordia en medio del juicio. Era como si el Señor dijera, aunque el pecado te ha separado de mí, aún no permitiré que seas destruido. Dios no permitió que Caín muriera enseguida, porque incluso su historia debía ser testimonio eterno del poder de la desobediencia. Y así comenzó el linaje de Caín. De su descendencia nacerían hombres poderosos, inventores, músicos, forjadores de metales. La civilización humana comenzó a florecer, pero sin altar, sin redención, sin memoria del sacrificio perfecto.
Era un progreso hueco, un avance sin dirección. El hombre se alejaba de Dios a medida que edificaba su propio reino. Los rabinos antiguos decían que Caín fue el primero en construir muros, porque quien vive con culpa busca esconderse incluso de su sombra. Su ciudad, Enoch, fue un símbolo de esa contradicción en una fortaleza sin paz, mientras el linaje de Set, el hijo que sustituiría a Abel, levantaría adoradores. El linaje de Caín levantaría constructores. El contraste es profético. De Caín surgió la semilla de la autosuficiencia humana, el espíritu del hombre que busca salvarse sin Dios, que confía en sus obras, en su ciencia, en su poder. Mientras que, del linaje de Abel, por medio de Set, nacería una generación que invocaría el nombre del Señor en dos caminos, en dos culturas. Dos destinos. En la sangre de Abel seguía clamando desde la tierra. Clamaba por justicia, por redención, por venganza divina. Wise clamor, aunque invisible, atravesó los siglos, porque cada acto de maldad, cada injusticia cometida en el mundo, era un eco del mismo grito: ¿hasta cuándo, Señor? Pero en el cielo, Dios ya preparaba una respuesta, una sangre más poderosa que la de Abel, una voz más fuerte que su clamor, porque habría de venir uno que no sería vengador sino ridente, el Hijo de Dios, cuya sangre no clamaría por venganza, sino por perdón. Caín se convirtió en símbolo de todos los que eligen su propio camino, de los que ofrecen sacrificios sin fe, de los que envidian la bendición ajena, de los que matan al justo porque su luz revela sus tinieblas. Pero Abel es el símbolo del inocente, del que muere haciendo lo correcto, del que ofrece lo mejor de sí, aunque el mundo no lo entienda. La historia de Caín y Abel no es solo el relato de dos hermanos, sino el reflejo de la humanidad entera. Uno elige la rebelión, el otro la obediencia, y el mundo sigue dividido entre ambos caminos. Quizá, sin saberlo, todos llevamos algo de Caín y algo de Abel en el alma, la lucha interna entre la carne y el espíritu, entre el orgullo que construye ciudades y la fe que levanta altares. Y mientras la historia avanza, vemos cómo el espíritu de Caín sigue vivo en nuestra era, en la competencia sin amor, en el deseo de ser admirados, sin ser transformados, en la búsqueda de poder sin propósito. Pero también, el espíritu de Abel sigue resistiendo en cada corazón que se humilla, en cada persona que ofrece lo mejor de sí a Dios, aunque nadie lo vea. Dios no olvidó a Abel. Su sangre se convirtió en sombra profética de la cruz. Porque cuando Cristo derramó su sangre, el cielo proclamó: esta sangre habla mejor que la de Abel. Su clamor no fue venganza, fue redención. Su voz no pidió castigo, pidió misericordia. El círculo se cerró. El sacrificio perfecto reemplazó al sacrificio imperfecto. Caín, el primer constructor de ciudades, intentó levantar su nombre con ladrillos. Cristo, el Hijo de Dios, levantó su nombre con amor. Uno edificó sobre polvo, el otro sobre roca eterna. Y en el fin de los tiempos, la historia volverá a repetirse. El mundo volverá a dividirse entre Caínes y Abeles, entre los que edifican Babilonias y los que esperan Jerusalén, entre los que derraman sangre y los que ofrecen vida. Entonces, la voz del cielo dirá: ya no clama la sangre de Abel, porque el Cordero ha vencido, y los justos se levantarán. Y la tierra que una vez bebió la sangre del inocente, volverá a florecer con justicia. Y así, el linaje de Caín se extendió por la tierra. El hombre que derramó la primera sangre, el que escuchó la maldición del Creador resonar en su alma, intentó construir su propio mundo. Lejos de la presencia de Dios, fundó una ciudad y la llamó Enoch, en honor a su hijo. Sí, el Caín que no pudo dominar su ira, ahora levantaba muros para contener su miedo. Pero ningún muro puede ocultar la culpa, porque la tierra misma susurra el nombre de Abel en cada brisa, en cada sombra que se arrastra al caer el sol. Las generaciones de Caín crecieron en poder. Forjaron herramientas de bronce y hierro, inventaron la música, las carpas, las ciudades. El progreso humano nació del exilio, pero sin el fuego del espíritu, el progreso se convierte en idolatría. Caín engendró a Enoch, Enoch a Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Metiusil, y Metiusil a Lamac, y Lamac, el primer hombre que volvió a derramar sangre, se jactó de su violencia como si fuera un trofeo. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. El pecado no había desaparecido, solo había aprendido a hablar con más orgullo, a cantar su propia gloria. Pero en medio del polvo y la corrupción, Dios levantó una nueva esperanza. Adán y Eva, consumidos por el dolor, volvieron a unirse, y de su unión nació un nuevo hijo, Set. Eva lo llamó así diciendo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no fue solo un reemplazo, fue un símbolo. Su descendencia sería la línea de la fe, el hilo dorado que atraviesa las generaciones, hasta llegar a Noé, luego a Abraham, y siglos más tarde, a Cristo. En el contraste entre Caín y Set, no es solo una historia antigua,
Es el espejo de toda la humanidad. Caín representa la voz que dice yo puedo solo, el espíritu que construye sin mirar al cielo. Set representa la semilla de la esperanza, la oración silenciosa del alma que reconoce en sin ti. Nada se oye en el eco del primer asesinato, aún vibra en los rincones del mundo, no en los campos de trigo, sino en las calles, en los corazones, en las guerras, en la envidia, en el orgullo que separa hermanos. Cada vez que un ser humano hiere a otro por miedo o por poder, la tierra vuelve a gritar, ¿dónde está tu hermano? Y Dios sigue preguntando, no porque no sepa la respuesta, sino porque quiere ver si aún tenemos el valor de mirar al cielo y decir he fallado, pero quiero volverán porque la sangre de Abel clama justicia, pero la sangre de Cristo habla mejor. Su voz no exige venganza, proclama perdón. Caín edificó ciudades, Cristo construyó un reino eterno. Caín levantó muros, Cristo rompió el velo. Caín huyó de la presencia de Dios. Cristo vino a buscarnos. El mensaje es claro: en el pecado siempre intentará construir su propio altar, pero solo el sacrificio del Cordero puede limpiar la tierra de la sangre derramada. Y si miras bien, esa historia sigue viva. Cada uno de nosotros lleva dentro un Caín que desea controlar y un Abel que desea adorar. El alma humana es ese campo donde ambos pelean, pero solo uno puede reinar. ¿A cuál alimentarás tú? ¿A la voz del orgullo que te separa de Dios o a la humildad que abre el cielo sobre ti? Porque al final, la historia de Caín y Abel no trata solo de dos hermanos, sino de todos nosotros, de cada corazón que se enfrenta a la elección más antigua: Umag, u destruig, el amor salva. La envidia mata, y cada día el cielo observa. Así termina el eco del primer derramamiento de sangre. Pero comienza la historia de la redención, una historia que aún se escribe dentro de ti. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, no te vayas sin dejar una señal de fe. Suscríbete a la Biblia Sagrada, únete a esta comunidad de buscadores de verdad y comparte este video para que otros también escuchen la voz que todavía pregunta, ¿dónde está tu hermano?